Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Han pasado casi 5 años desde la mayor reforma a la justicia que se ha logrado pasar en el Congreso en los últimos años y hoy, todavía 5 años después, no se han podido aplicar partes fundamentales de esa reforma. Es tal la dificultad de generar cambios en el sistema judicial colombiano, especialmente cambios sobre los privilegios y funciones de las altas cortes. No basta con pasar una reforma constitucional en el Congreso, es decir, de 8 debates. El gobierno de Juan Manuel Santos se tuvo que emplear a fondo con sus ministros. Esa reforma tuvo luego revisión de la Corte Constitucional, donde recibió una mutilada muy recordada que desde entonces estableció que buena parte de nuestra justicia es irreformable sin un referendo. Pero incluso luego de que Juan Manuel Santos y sus ministros Cristo y Yesid Reyes recogieron los pedazos de esa reforma y lo sigue recogiendo el gobierno de Iván Duque, no se han podido implementar los cambios que quedaron de la podada constitucional, 5 años después de aprobados. Es increíble. Una de las consecuencias más llamativas de este embrollo kafkiano judicial es que hay 2 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, el órgano que administra la justicia, que disciplina a los abogados y a los jueces colombianos y que elabora las listas de candidatos a otros cargos judiciales, que llevan 12 años en su cargo cuando el máximo es de 8 años. Los señores se han envejecido en el Consejo Superior de la Judicatura. 4 años más, ganando más de 30 millones de pesos al mes, con carro, con más de 30 días adicionales de vacaciones al año. Hoy hablamos con una de las magistradas y su parecer es que prácticamente los colombianos les debemos agradecer a ellos que se hubieran sacrificado en quedarse esos 4 años más. Más allá de este atornillamiento, el problema es que ahora el Consejo Superior de la Judicatura falló una tutela que tumba una decisión de la Corte Suprema de Justicia contra un narcotraficante, todo un galimatías. Es un hecho sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia acaba de desconocer a estos magistrados y sus decisiones judiciales, a pesar de ser magistrados de las altas cortes. El episodio tiene sus complicaciones propias, pero más allá de estos detalles que discutiremos en este programa, es apenas una pequeña erupción de una pústula mucho más problemática que crece hace décadas en la justicia colombiana, la del amiguismo, la rosca, la protección de privilegios, la corrupción y la mediocridad judicial. Lo último es tal vez lo más grave, pero parece una pústula que ha crecido tanto y que causa tanto miedo o asco o impotencia que nadie ha logrado espicharla a fondo. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:05, esta noche estamos en directo desde Bogotá. Antes de hablarles del Consejo Superior de la Judicatura de la Corte Suprema de Justicia, les voy a hablar de lo que yo creo es uno de los mayores problemas de la justicia, y es que los abogados que escriben y que hacen justicia con sus palabras escriben muy mal. Creo que no soy el único que cree eso. Nuestro primer invitado, Diego López Medina, profesor de la Universidad de los Andes, un abogado con doctorado y maestría en Harvard de la Javeriana, y autor de Manual de Escritura Jurídica, lo cree también. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo, Daniel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Venga, Diego, su libro, definitivamente su libro más importante no es Manual de Escritura Jurídica, pero creo que es el que lo ha hecho más famoso entre abogados, ¿o no? Ojalá que sea un libro útil, ¿no? Más allá de la fama que me haya dado. Es un manual, ¿no? Y eso es interesante, es un manual que usted escribió con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado cuando estaba ahí Luis Guillermo Vélez, y es un manual que tuvo una investigación detrás para entender cuáles eran esos errores recurrentes de los magistrados, jueces, etcétera, que hacen justicia con sus palabras. Sí, así es. Empezamos con la agencia, y hoy en día también el actual director Camilo Gómez nos ha apoyado mucho. Estamos ahora trabajando en la investigación de una segunda edición y básicamente nos pusimos a mirar cómo escribían los abogados, y pues descubrimos que en general hay una sintaxis, una semántica y una pragmática excepcionales, muy diferentes a las que utilizan los hablantes ordinarios, el lenguaje cotidiano y coloquial. Entonces, curiosamente, aunque el derecho es la toma de decisiones
de la distribución de derechos que debería entender todo el mundo, pues sin embargo hay un lenguaje muy excepcional, muy técnico, muy enredado por muchas características, pero lo bueno es que ahora realmente lo pudimos documentar y yo creo que hoy en día tengo una buena caracterización de cuáles son las características excepcionales de este lenguaje que tanto alejan la prosa jurídica y la prosa judicial del habla ordinaria. Y entonces usted habla de 3 pecados y creo que aquí podemos hacer un ejercicio interesante de cuáles son esos pecados. Y antes de empezar ese ejercicio, Diego, y yo no sé si esto es obvio, parece obvio, pero pues no es tan obvio para los jueces y los magistrados y los abogados, pero es muy importante que la justicia esté bien escrita, ¿o no? Es muy importante que la justicia sea clara y sea comunicativa. Yo creo que nuestra profesión se parece mucho a la comunicación social y a su programa, donde uno quiere como, por ejemplo, yo le estaba escuchando en la introducción al programa, uno quiere ofrecer análisis interesante, profundo, pero al mismo tiempo comprensible y en una expresión que sea al mismo tiempo llamativa y provocadora. Y pues entonces el pequeño ejercicio que usted hizo al comienzo de su programa, los abogados rara vez lo logramos por estar escribiendo de formas un poco alambicadas y extrañas para el hablante común de hoy en día. Bueno, el primer pecado son las oraciones muy largas o los párrafos oraciones. Venga, voy a hacer una vaina. Usted tiene en sus presentaciones y en el libro usted pone unos ejemplos. Esos ejemplos se los inventó usted, ¿cierto? ¿Son desarrollados por usted o los cogió de sentencias? No, todos son empíricos, sacados de la muestra y la investigación que hicimos. No Ah, hay ok. ninguna ficción, no hay ninguna ficción en mis ejemplos. Ok, entonces yo no encontré ese precisamente, entonces no sabía si lo podía atribuir a una sentencia. Entonces me fui a buscar, creo que es la sentencia o el texto jurídico más popular del año, sin duda, y es el auto de detención preventiva domiciliaria contra Álvaro Uribe. Y me fui, no me tocó buscar nada, es de más de 1000 páginas, lo que ya dice mucho, pero en el primer párrafo me encontré un excelente ejemplo del primer pecado, que es escribir oraciones muy largas. Y lo voy a leer solamente para que la gente se dé cuenta. Me voy a demorar un rato porque es realmente un párrafo muy largo, pero se los pongo también en pantalla ahí. Entonces, este es el primer párrafo con el que arranca una de las decisiones judiciales más importantes de los últimos años en nuestro país. Se ha establecido que cuando corría el término de traslado para los recurrentes respecto de la decisión inhibitoria a favor del senador Iván Cepeda, que la Corte adoptó dentro del radicado tal y tal de fecha, el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda, recluido en la cárcel nacional La Picota, recibió mensajes de texto y de voz vía WhatsApp de su amigo Carlos Eduardo López Callejas desde Neiva, Huila, los días 21 y 22 de febrero de 2018, indicándole que personas del Partido Centro Democrático, concretamente el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, de parte del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, lo había buscado para que por su intermedio consiguiera que Monsalve Pineda grabara un video retractándose de las declaraciones que ha venido realizando en los procesos que se adelantan contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, elemento de prueba que necesitaban con urgencia para aportarlo a la Corte el día 23 siguiente, al tiempo que en esos mismos días fue requerido en visita del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, quien con el mismo propósito refirió venir en representación del Álvaro Uribe Vélez. Eso es una oración nada más. Y eso está mal, ¿o no? Pues usted, Casi me ahogo. Yo le dejé de prestar atención hace como 3 minutos, entonces está muy mal en términos de técnica de comunicación. Sí, los abogados, es difícil explicar las razones, pero en Colombia tengo una muestra en este momento de 230 abogados en los que he revisado a profundidad y he hecho entrevistas a profundidad sobre su prosa. Y el promedio de los 230 abogados, las oraciones en promedio son de 53 palabras por oración. Los expertos dicen que escritores muy competentes en control de su prosa, con pleno control de su prosa, escriben en un promedio de 20 palabras por oración.
y entonces los abogados en Colombia escriben con un promedio de 55, y ya a ojo de buen cubero, la oración que usted me acaba de tirar debe tener alrededor de 130, 140 palabras. 196. Bueno. Entonces, y no son excepcionales esas boas constrictor. Yo las llamo boas constrictor porque cuando uno escribe eso, la oración lo termina ahogando a uno y se lo come. Entonces, entonces yo les he venido diciendo a los abogados de los que hablo este tema que cuando uno escribe una oración de 196 palabras, pues ya no tiene control sintáctico, ¿no? Es muy difícil mantener control sintáctico sobre esa oración. La semana pasada, Daniel, ahí le cuento, eché esta misma conferencia y este mismo rollo en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que fue constituido según una ideología populista para acercar las instituciones de gobierno a la población, y entonces está conformado, entre otras cosas, por muchos magistrados de identidad indígena. Sí. Entonces, para hacer la conferencia me puse a hacer la medida, y los magistrados de identidad indígena son los que escriben más enredado en un español, en una especie de castellano del siglo XVIII pseudo jurídico que ellos imitan para tratar de parecerse a verdaderos abogados. Entonces, hay un magistrado de identidad indígena tiene en sus sentencias, escribe oraciones que en promedio, Daniel, tienen 115 palabras. Y pues recordemos simplemente a nuestra maestra de primaria, una buena oración es mi mamá me mima. Pero si usted empieza a agregarle todo tipo de oraciones subordinadas y de cualificaciones, mi mamá me mima puede terminar en 115 palabras. A ver, y yo cogí aquí la sentencia de Uribe porque además conocemos más o menos a los personajes y ya sabemos de quién se está hablando. Y además es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal en materia penal. El magistrado, estas son solo sugerencias para el magistrado César Reyes. Yo la reescribí. No le pude, no logré bajarle tanto, creo que me quedó en 180, es decir, creo que el problema no era de exceso de lenguaje, sino de puntuación y de organización de las ideas. La voy a poner aquí en pantalla y creo que así se entiende mejor, aunque usted será el que juzgue, Diego. Se ha establecido que el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda fue contactado a través de un amigo por un congresista del Centro Democrático para que se retractara de declaraciones hechas en los procesos que se adelantan contra el senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Esto ocurrió cuando corrían los términos de traslado sobre la decisión inhibitoria a favor del senador Iván Cepeda, los días 21 y 22 de febrero. Monsalve fue contactado por Carlos Eduardo López Callejas desde Neiva, a través de mensajes de texto y de voz vía WhatsApp. López le dijo a Monsalve que el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, actuando de parte del senador Uribe, lo buscó para que consiguiera que Monsalve grabara una retractación en video. Según López, el elemento de prueba se necesitaba con urgencia para aportarlo a la Corte el 23 de febrero siguiente. Durante los mismos días, Monsalve también fue requerido con el mismo propósito durante una visita a la cárcel del abogado Diego Cadena Ramírez, quien refirió venir en representación del senador Uribe. ¿Qué dice Diego? Los puntos seguidos son los mejores, el mejor amigo de los escritores. Entonces, cuando usted escribe 190 palabras o 200 en una oración, empieza a enredarla con comas y puntos y comas. Y las comas y los puntos y comas son muy traicioneros. El punto seguido es muy confiable, es muy leal, muy fiel. El punto y coma es una cosa bien misteriosa. El punto y coma, o sea... Pues, fíjese en el solo nombre, punto y coma, es ambiguo, es bisexual, es difícil de saber qué significa. Entonces, es útil, la gente que lo utiliza lo puede manejar adecuadamente, pero es muy peligroso. El punto es un gran amigo. Pero es que además en el periodismo ha habido una buena tradición literaria. Digamos, los periodistas se prestan del buen hablar y del buen escribir. No en vano algún periodista colombiano ha ganado un premio Nobel, ¿no? Sí, aunque los periodistas también creo que sufrimos del segundo pecado que usted señala, y es el de la rimbombancia, a veces. A ver, la rimbombancia no es solamente, le voy a poner el ejemplo que usted cita, un pedacito del ejemplo que usted cita, ahí va.
En Sí. este sentido, la solicitud del togado, aparte de carecer de la documentación que la norma exige en su estudio, intenta pretermitir las exigencias previstas en la normatividad expedida con carácter de extraordinaria por el flagelo de la pandemia. Uf, ¿qué tal esa vaina? Pretermitir, dígame qué No significa tengo ni idea, pretermitir y cuándo lo usa uno en la casa. no sé. Es tremendo, hay una aplicación de Google en Google Analytics que le muestra a uno los años, pues claro, como tienen esa base de datos tan extensa, los años en que estaban de moda las palabras, y palabras como pretermitir y otras son palabras literalmente que estaban de moda en el siglo XVIII. Y yo creo que simplemente por tradición muchas de esas palabras permanecen en el lenguaje jurídico y los abogados dicen que son técnicas, pero no, no son técnicas, son simplemente cultismos y arcaísmos que nos alejan de forma muy significativa de una comunicación sencilla y tranquila con los usuarios de la Pero justicia. ¿y de dónde sale esa vaina? Porque, a ver, los abogados obviamente son una profesión y tienen sus mañas, pero son parte, tiene que ser algo también un poco colombiano acerca de que el lenguaje da un estatus o que entre más enredado sea más inteligente parece uno. Es muy universal, ¿no? Esta queja no solamente es colombiana, esta queja yo la he escuchado en todos los países y hay críticas como las que hace mi libro muy parecidas en muchos países. Entonces, tiene que ver con la idea de que los abogados resolvemos conflictos ordinarios que la gente expresa en lenguaje ordinario, pero que desde el siglo XIII se trató también de convertir en una profesión y en una profesión que tenía su aparato conceptual y el aparato analítico. Tienen una cierta utilidad técnica en el derecho, pero a veces exageramos y a veces terminan siendo simplemente mecanismos de distinción social, formas de cobrar más, formas de confundir a la gente, ¿no? Porque detrás de eso no hay tanto argumentos, sino retórica y palabrería vacía. Y el tercer pecado, Diego, es el de la falta de síntesis o el de la falta, usted lo pone con una expresión gringa que tal vez habla de un problema del lenguaje castellano, el lead. El castellano es muy palabrero, a veces es como un perro echándose, que da vueltas y vueltas y vueltas antes de echarse. Hay un problema de síntesis en las sentencias judiciales y en el lenguaje legal. Sí, sí, digamos, ustedes en las salas de redacción utilizan esa idea de que hay que decir las cosas desde el mismo titular y desde el primer párrafo. Eso lo llaman lead, copete, entradilla, copete. Hay ciertas técnicas en periodismo donde, digamos, la eficiencia en la comunicación es muy apreciada, entre otras cosas, porque no hay tiempo. En derecho como que tenemos la idea de que el tiempo es infinito, que el expediente lo soporta todo y parte de la congestión y de la mora judicial viene de esas ideas. Y yo creo que deberíamos escribir nuestros argumentos en 10 páginas bien escritas, diciendo lo que queremos decir desde el comienzo y no escondiéndolo al final. Pero en el periodismo ya hay este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que los buenos periodistas desde el comienzo dicen lo que quieren informar, pero si usted lee los portales de información hoy en día, simplemente para sostener la atención y los clics de los usuarios, están escondiendo la información con titulares que no informan y extrayendo y quitando los leads que el Sí, buen periodismo tiene. claro. Entonces, si usted va a Infobae o yo no sé El qué es, clickbait. mira esta noticia que te interesará mucho. Mientras que el New York Times no titula así. El New York Times en el título te dice casi todo lo que tú tienes que saber, ¿no? Sí, pero, y Diego, y esto de problemas de síntesis y de que se escriba muy largo, es un problema enorme, ¿no? Porque es que usted lo decía, la demora en los procesos. Cuando usted escribe una vaina de 1000 páginas, ¿cuánto puede procesar una persona leyendo bien en un día? No sé. No, es que si usted me pregunta, y pues no es por argumentar a favor de Uribe, pero cuando yo tenía que apelar ese fallo en 3 días, hay un serio defecto de debido proceso, porque no es posible procesar, analizar y apelar seriamente un fallo de 1000 páginas en 3 días. Entonces, incluso el tamaño de la providencia judicial va en contra del debido proceso. Diego, creo que ese manual se lo deberían comprar todos los abogados de Colombia. Se encuentra, está disponible además en una versión abreviada en la página
de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Usted en sus redes sociales, que por ahí las vamos a poner, han dado varias charlas y cursos para abogados. Yo le recomiendo a todos los abogados que lo tomen, que le paren bolas a esto, porque esto es un problema básico de nuestra justicia. Muchas gracias por haber escrito eso, por interesarse en este tema y por hablarnos esta noche. Daniel, gracias. Una buena noche a usted y a toda la audiencia. Nosotros ahora nos metemos en terrenos más fangosos, los terrenos del choque de trenes que hay ahora mismo entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura y en general el problema de trasfondo que tiene la justicia colombiana para ser modificada. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de la justicia colombiana, uno de los retos más grandes que tiene este país, que ha logrado hacer cosas en distintos ámbitos, pero para reformar y mejorar sus instituciones de justicia ha tenido muchos problemas. Una persona que ha estado detrás de muchos de estos intentos desde el escenario legislativo es la senadora Angélica Lozano del Partido Verde. Angélica, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Usted que ha estado en varias batallas de la reforma a la justicia. Hola, un gusto estar con ustedes. Y nos acompaña también el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. La Corte Suprema de Justicia, por supuesto, una de las instituciones que está ahora en fricción con el Consejo Superior de la Judicatura. Exmagistrado Arrubla, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ahí tenemos un problemita de audio que ya vamos a solucionar. Un saludo muy cordial. Ahí está. A todos ustedes y por supuesto a la senadora Lozano que nos acompaña. Bueno, aquí volvemos recurrentemente. Angélica, usted me ha acompañado muchas veces en este tema. Hoy entrevisté a la magistrada Julia Emma Garzón hace un ratico. Ella habló hoy en varios medios de comunicación. Creo que hay una intención de enfrentar esta idea de que ellos están allá atornillados de una manera antiética. Y le pregunté sobre el tema del choque con la Corte Suprema de Justicia. Solamente quiero poner una de sus respuestas que es muy cortica para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando entre estas dos instituciones. Pues miramos con extrañeza el auto proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, más cuando en la semana pasada nosotros hemos proferido varias decisiones, firmamos varias decisiones, han acatado varias decisiones, bien sea porque confirmamos las providencias que han sido atacadas vía tutela, cuando en 4 años ellos inclusive han conocido acciones de tutela contra decisiones nuestras, y en momento alguno habían cuestionado que nosotros estábamos más de 8 años. Por el contrario. A ver, y la verdad yo les digo que la magistrada Garzón ahí me parece que tiene razón, doctora Rubla, y ella dice, me parece extraño que después de que yo he estado tanto tiempo acá, después de mi periodo, hasta ahora me tumben un fallo. Jaime. A ver, lo que sucede es que el hecho de que antes no se hayan dado cuenta o no hayan tocado el tema no santifica lo que viene mal hecho. Los magistrados, según la Constitución, tienen un periodo de 8 años. Y el día en que se cumplen los 8 años le acaba uno el periodo. Uno no se puede quedar. A mí, yo me retiré cuando cumplí 8 años, el mismo día, al otro día uno no vuelve a la corte. Pero era que no me habían reemplazado. ¿Sabe cuánto se demoraron para reemplazar, para nombrar mi reemplazo? 1 año. Y yo no me podía quedar hasta que llegara el reemplazo. Eso en ninguna corte, ni en el Consejo de Estado, ni en la Corte Constitucional. Uno se le termina el periodo y se terminó. Eso no es como en la administración pública, que uno no se puede ir hasta que no le llegue el reemplazo. Son cuerpos colegiados, los demás continúan, y si faltan votos para eso hay con jueces. Pero no se puede quedar ningún magistrado, y menos que a presentarle renuncia al Congreso. Es que cuando uno es de periodo, uno no tiene que presentar renuncia. Ahora, lo que han dicho es que la reforma constitucional dijo que ellos
mientras elegía la nueva entidad que va a reemplazar la sala disciplinaria, ellos seguían en su cargo. Pero claro, bajo el supuesto de que no hayan cumplido los 8 años, pero si cumplen los 8 años no pueden seguir en el cargo. O sea que mi modo de ver, por el hecho de que hayan pasado algunos años y no se hayan percatado, yo desde hace mucho rato vengo diciendo que ellos no tienen por qué estar allí. Y simplemente hay que examinar eso. Y el hecho de que hayan pasado 4 años y que antes no les hayan dicho nada, eso no santifica una situación totalmente irregular, y es que van para 4 años más después de haber terminado. Eso es inaudito. Ya van para 13, sí. Senadora, cuando las cortes se chocan siempre hay una lluvia de argumentos jurídicos a favor y en contra, y los que no somos abogados tal vez quedamos ahí perdidos, y a veces hay otras cosas pasando por detrás que son más fáciles de entender pero que nadie dice. No sé si usted tenga una explicación como de esas tal vez acerca de esa lucha de poderes. Quisiera poder traducir en forma simple a los televidentes lo que está pasando. Y lamentablemente no la logro porque esto es un galimatías y es un enredo. Hay una anomalía estructural y es que se dilató la entrada en vigencia de una reforma constitucional. Ese equilibrio de poderes, así se llamó la reforma del 2015, en mi opinión la Corte Constitucional se equivocó. Yo siempre acato los fallos, no porque yo haga el favor, toca, es el deber acatar los fallos cuando nos gustan o cuando no. Y este es uno de los fallos que a mí más me ha dolido de la Corte Constitucional. Esa reforma modificaba el sistema de justicia para los aforados y adoptaba estos cambios en la judicatura. Y yo creo que fue una solución traída de los cabellos que dijeron que era sustitución de la Constitución, para no dejarse controlar al final, Daniel. Lo que no quería la Corte Constitucional, con todo lo que la aprecio, la admiro y la defiendo, era tener quien lo investigara, porque prefirieron la comodidad, no solo para ellos, sino para todas las cortes, prefirieron la comodidad de la inepta comisión de acusaciones. Pero además entró en este lío de haber tumbado 2 apartes de la reforma a la judicatura, dejar vigente esta. Lo anormal aquí es que existieron las ternas para la selección de esta sala. Esas personas las recuerdo porque estuvieron en campaña en el Congreso, que esa es una campaña fea, es una campaña horrible, la gente casi ni les para bolas, el grueso del Congreso, porque claro, ¿para cuál es la sala y qué es lo que hace? ¿Cuál es el requisito? Muchos políticos no le paran bolas porque dicen allá no hay puestos, allá no hay no sé qué, y esas ternas existieron y se dilataron y empezaron tutelas y procesos y han pasado los años y songo sorongo, pasó lo que dijo el doctor Arrubla, y es que continuaron y ya llevan medio periodo adicional. Y el origen tal vez también en beneficio de los 2 magistrados está en el parágrafo, ese articulito que dijo que estarán en el cargo hasta que entren los otros. Sí. Comparto la interpretación del doctor Arrubla y yo celebro esta decisión porque es anormal y hay que parar. Sobre lo reglada, la convocatoria dice, para los televidentes intentar entender esto, dice la Constitución que deberá ser reglada. Reglada yo no creo que sea por una ley específica, sino se refiere a las características de las convocatorias públicas, de requisitos, de perfiles y de mérito, factores comparativos. Pero en un país de abogados, pues entre abogados nos veremos y mire dónde vamos entre 3 cortes. Y le pongo a la audiencia el famoso párrafo del acto legislativo de la reforma de equilibrio de poderes, que fue como una reforma política, una reforma a la justicia, todo al mismo tiempo con otras arandelas ahí pegadas. Los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente de la vigencia del presente acto legislativo, es decir, hace más o menos 3 años. Una vez posesionados, la comisión asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales magistrados de la Sala del Consejo Superior de la Judicatura ejercerán sus funciones hasta el día en que se posesionen los miembros de la comisión. Y como la comisión no se ha posesionado, ellos dicen entonces nosotros vamos a ejercer nuestros periodos con nuestros sueldos, nuestros beneficios y nuestros privilegios 4 años más. Pero Jaime, y para no meternos demasiado en la cosa técnica, a mí lo que me
parece increíble es que casi 4 años, casi 5 años después de la reforma del equilibrio de poderes, las reformas que quedaron, las que no tumbó la Corte Constitucional, no hayan podido ser puestas en práctica. Es decir, si estamos hablando hoy de volver a reformar la justicia, ¿qué precedente establece que tengamos una reforma a la justicia que 4 años después no se ha podido poner en práctica? Es totalmente inaudito. Primero que todo, como lo decía la senadora Angélica, en este país, con esa tesis de la sustitución de la Constitución, no se van a poder volver a hacer reformas, porque cualquier reforma a la Constitución se está sustituyéndola. Entonces ese se volvió un embudo que lo coge la Corte Constitucional y lo pone donde no quiere que pase la reforma. Si usted pone a ver cualquier reforma a la Constitución, la está sustituyendo. Es que para eso es que la misma Constitución prevé la posibilidad de ser sustituida por un acto legislativo. Y aquí lo que se está es cercenando la competencia del Congreso, que es una representación popular, para poder hacer reforma a la Constitución. Porque mire, cualquier reforma, cójala, y cualquier reforma sustituiría la Constitución. O sea, estoy de acuerdo con ella. Eso es una atrocidad. Una segunda atrocidad, que interpreten que con la redacción de esa norma se podían quedar indefinidamente. No, eso era bajo el supuesto de que no se les hubiera vencido el periodo. Es que estaban pensando que se iba a reintegrar al año, pero eso en ninguna manera les está diciendo que el periodo va a ser indefinido. Entonces, si no se llena esa corporación nueva, disciplinaria, entonces se quedan ahí hasta el final de los días. Eso no le cabe sino al que se está atornillando en el poder. Y lo tercero, es inaudito que ministros de justicia, que gobiernos pasan y no buscan una fórmula para desatrancar este problema. Es que el que tiene que buscar la fórmula es exactamente el Ejecutivo, en diálogo, en armonía con esta entidad para ver cómo se desatrancan. Pero eso no se puede dejar así, y si no, entonces vamos a quedar así toda la vida. Mire, ya han pasado 4 años. Claro, y ahora... ¿Y cuántos eso no pasa sino aquí. Jaime, sí, ¿cuántos ministros de justicia han pasado desde este fallo que tumbó el equilibrio de poderes? Mínimo 3 o 4. A ver, Yesid Reyes fue sucedido por Miguel Samper como por el doctor Enrique Gil. Después del doctor Enrique Gil, ya este gobierno lleva la doctora Gloria María, Gloria Borrero, la doctora Margarita y ahora el nuevo ministro. El cuarto. Y mire, ¿y que de dónde viene y de dónde venía el ministro actual? Del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces ahí la cosa va a estar difícil. De los magistrados claro. en cuestión. Voy a hacer una muy breve pausa de comerciales. Quédense conmigo unos minutos más y seguimos esta conversación. Vamos a comerciales y ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche. Hablamos de la irreformabilidad de la justicia colombiana, de los problemas que hay para generar cambios en las cosas que no funcionan dentro de las instituciones que reparten justicia en nuestro país. Hablamos con la senadora Angélica Lozano, con el ex magistrado Jaime Arrubla. Les voy a poner otra respuesta que me dio la magistrada Julia Emma Garzón, la de los 12 años. En la que dice y trata como de explicar por qué es que esta comisión de disciplina judicial, la que va a reemplazar el Consejo Superior de la Judicatura, 4 años después no ha podido empezar a funcionar. Y ahí creo que hay un mensaje interesante para el Congreso. Ahí va. En el caso de la sala disciplinaria, es una sala que tiene una muy alta producción y le está cumpliendo al país. Que las reformas no se den a tiempo, no es la rama judicial la competente para hacer cumplir esas reformas. Cuando una reforma se hace por parte del constituyente primario, como fue en este caso por el Congreso, esa reforma necesitaba un desarrollo con el presidente de la época, que era presentar la ley estatutaria o presentar las ternas, ¿sí? Pero no lo hizo. Entonces,
destraba, la Corte Constitucional, por el contrario, está destrabando el proceso. Yo lo veo con admiración, sí, lo está destrabando, y este presidente y este Consejo Superior de la Judicatura ya están con el ánimo presurosamente, abrieron la convocatoria. Hubo 600 profesionales del derecho de las más altas calidades que presentaron sus nombres, y me imagino que la otra semana ya estén en la primera escogencia para ver quiénes cumplen con los requisitos de la hoja de vida, que son más de 15 años de experiencia después de su tarjeta profesional, ¿no? A ver, entonces la bola está en la cancha del Congreso, la rama judicial no tiene aquí nada que ver, Angélica, y además ya la próxima semana esto va a salir. Pues mire, en una reforma, cuando usted pone la frase "lo reglamentará la ley", eso se perdió, porque se pueden pasar 2, 5, 10 años y no existe la ley. Le pongo el ejemplo, el Estatuto de la Oposición. Estaba enunciado desde la Constitución, pero no se desarrolló la ley sino hasta hace 1 año y medio. Y así con 1000 temas, la Ley de Ordenamiento Territorial. En el Congreso, en un proyecto, le tenemos pánico a esa frase, porque cuando llega la proposición que dice "según la ley", quiere decir, le van a dilatar, van a aprobarle su propuesta central, pero le van a botar el balón a la incertidumbre del futuro. Esta reforma para el tema de la integración nunca dijo "según la ley", no dijo "reglada por una ley". Cuando el legislador quiere que una ley lo reglamente, lo dice expresamente. Yo comparto la crítica al fallo del Consejo de Estado, porque nunca estaba previsto que fuese una ley. Sí existieron las ternas en su momento. Estas personas los vi, los atendí a algunos, y celebro, coincido con la doctora Julia, en que la Corte está destrabando el proceso, pero aquí sí hay una anomalía institucional en frente a todos. Y le quiero contar una frase que le oí a la directora de la MOE, Alejandra Barrios, hace unos años, en el marco de la discusión del equilibrio de poderes. Decía: es más fácil reformar la política, Sí. que hasta el último político se mete, que si la lista cerrada, abierta, el umbral, es más fácil eso que una reforma a la justicia. Sí. Porque todas las cortes, los tribunales y para abajo se mueven. Y entonces, abogado Arrubla, porque, a ver, yo entiendo que poner aquí todo el peso y toda la responsabilidad sobre la rama judicial de su irreformabilidad tal vez es injusto, y hay que mirar a otras áreas de los poderes públicos. ¿O cree usted que estamos en una situación en la que sí hay que señalar, y que eso es una forma útil de ayudar a que esto avance un poco en el futuro? A ver, yo francamente creo que indiscutiblemente hay problemas para implementar la reforma, pero eso no justifica para que 2 funcionarios que se les venció el periodo se queden ahí atornillados. Independientemente de cuál sea el problema, los funcionarios no podían seguir después de los 8 años y están usurpando funciones públicas, y eso en Colombia es un delito. O sea que tiene aquí no es ningún choque de trenes. Aquí es que eso en Colombia es un delito, y la Corte apenas se percató ahora. Se debió haber percatado antes, pues apenas se percató ahora, y por eso está ordenando compulsar copias para que se abra la investigación, porque es deber del funcionario que ve eso hacer lo que están haciendo. Ahora, les toca destrabar. ¿A quién? Le toca destrabar en primer lugar al Ejecutivo. Es que él es el que tiene que poner a funcionar las cosas, por eso es el jefe de Estado, y tomar las iniciativas, y para eso tienen iniciativa los ministros, sí, y todo eso, y llevar las reformas y lo que haya que hacer, pero eso es otro problema, de poner a funcionar la nueva corporación. Pero eso no justifica, vuelvo y repito, para que los ex magistrados continúen a ningún título ahí. Ya verán cómo se integran, si queda desintegrado, si con gente en provisionalidad o en interinidad o con jueces o lo que sea, pero eso no justifica bajo ningún pretexto que ellos puedan continuar. Y la reforma era más que necesaria. Yo no sé si fue la acertada, pero la reforma era más que necesaria, porque mire, Jaime, porque es... Y Angélica le quiere hacer una... Sí. Sí, Angélica le quiere hacer una pregunta. Claro. Doctora Arrubla,
un ciudadano, cualquier ciudadano, podría demandar la nulidad o similares de actos de decisiones tomadas por estos magistrados, invocando falta en la legitimidad. Imagínese el problema. Si se tomaron decisiones y que no cumplieron la mayoría porque estos dos ciudadanos ya son particulares, ya no se les venció el periodo y apenas a uno le vence el periodo, deja de ser magistrado y se vuelve automáticamente un particular. A uno no le tiene que aceptar la renuncia el que lo nominó. Eso es un error, correcto. A uno se le acabó el periodo y se le acabó. Entonces uno no puede seguir ahí. Entonces esos actos fueron actos irregulares. Hay, doctora Angélica, indiscutiblemente, habrá que pedir, invocar acción de nulidad para muchos de ellos. En derecho hay una teoría que llama el error común, que viene desde Roma, y cuando hay actos aparentes, el error común hace en derecho, decían los romanos, y pueden seguir, pero eso no deja de ser un problema muy grave, porque pueden presentar nulidad sobre muchas decisiones que han tomado y sobre todo decisiones muy delicadas. Imagínense, en materia disciplinaria de jueces y de abogados. Eso se va a venir una avalancha de tutelas diciendo que esas decisiones son irregulares y que la teoría del error común no hay por qué aplicarla. Ahora, el otro problema del tribunal disciplinario nuestro es la función jurisdiccional. ¿Usted sabe por qué la pusieron? Para que no pudiera el Consejo de Estado revisar esas decisiones. Por eso se le puso en la Constituyente del 91 ese remoquete. Y ni cortos ni perezosos empezaron a utilizarlo, porque como la tutela se puede presentar ante cualquier funcionario judicial, entonces para tumbar sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Suprema e incluso hasta de la Corte Constitucional. ¿Qué es el caso? Eso desvertebró el sistema. ¿Qué es el porque caso? Se salieron de su estaca para meterse en las estacas del Consejo de Estado y de la Corte Suprema. Claro. Y ahí es donde empezaron la distorsión de este sistema en Colombia y por eso es que estamos necesitando una reforma de fondo a la justicia que no llega y parece que no va a llegar porque mire, el nuevo ministro era compañero de ellos. Y pues, si no llega todavía... Miren la situación. Jaime, pero es que si no llega la reforma que ya se hizo, si todavía no llega la reforma que ya se hizo, ¿cuándo va a llegar a la que va a llegar la que todavía no se ha hecho? ¿Cuándo llegará la que realmente necesita el país? De acuerdo. Les quiero agradecer a ambos su tiempo esta noche. Les recomiendo que se echen una mirada a la revista Alternativa, que ahora dirige Jaime Arrubla, esta nueva versión de una muy vieja revista. Angélica, vale la pena echarse una mirada por ahí. Muchas gracias a ambos por su tiempo. Angélica, ha sido un gusto y a ustedes muy amables por la invitación. Gracias, señor. Felicitaciones por la revista. Me voy a ir a buscarla a ver qué tan alternativa está, don Arnoldo. Poco. Yo sigo sugerencia. Yo sigo acá con la entrevista completa, casi completa, que le hicimos a la magistrada Juliadema Garzón, una de las magistradas que más tiempo ha durado desde la Constitución del 91. Creo que es un récord, ya va en 12 años. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de los atornillados magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que llevan más de 4 años en sus funciones, no se han querido ir con artimañas legales. Estos son los atornillados. La magistrada Juliadema Garzón, con quien hablamos y ahorita pongo otras de sus respuestas, Pedro Sanabria y Ovidio Claros. Ovidio Claros se fue un poquito antes porque se quería lanzar al Senado, la Cámara, ya no recuerdo entonces, para no inhabilitarse, renunció. En cambio, Juliadema Garzón y Pedro Sanabria llevan ganando 30 millones de pesos por 4 años, con carro, celular, unidad de trabajo legislativo, etcétera. Hablamos a propósito con la magistrada Juliadema, que fue muy amable en atendernos, y la pregunta es, ella dice, mire, yo ya renuncié, estoy esperando que el Congreso me acepte la renuncia, y la pregunta es, ¿por qué no renunció antes? ¿Por qué se esperó hasta ahora? Cuando en el año 2015 se despide por parte del Congreso el acto legislativo en el que se suprime, se acaba con la sala jurisdiccional disciplinaria, en el artículo 19 se crea un parágrafo transitorio
y ordenó que los magistrados que estábamos en la actualidad deberíamos permanecer en el cargo hasta que se posesionaran los nuevos miembros de la Comisión de Disciplina Judicial. A esa comunicación que nosotros hicimos, nos contesta el presidente de la República a través de la secretaria jurídica que debemos permanecer en el cargo. La Corte Constitucional dice, ustedes tienen que seguir conociendo de los conflictos, tienen que seguir conociendo de las tutelas, y ustedes deben permanecer en el cargo hasta que se posesionen los nuevos miembros de la Comisión de Disciplina Judicial. ¿Estamos o no estamos amparados legal y constitucionalmente? La legalidad y la constitucionalidad de nuestra permanencia está totalmente probada. Yo no puedo salir corriendo porque le caigo mal a una persona o porque una persona no me quiera ver. Si yo amo mi función y estoy amparada legalmente, lo hago, me quedo cumpliendo la función y por el contrario, prestándole un servicio tanto a la jurisdicción como a la ciudadanía. Un servicio a la ciudadanía, dice la magistrada, sin embargo, bueno, como si tocara agradecerle, sin embargo eso no es lo que está pasando, porque por su permanencia la Corte Suprema de Justicia acaba de tumbar o de desobedecer una tutela que envió el Consejo Superior de la Judicatura. Esto pone en duda la legalidad de probablemente cientos o miles de decisiones que han tomado estos magistrados. Y entonces le pregunto, ¿usted por qué no renuncia ya? No tiene que esperar al Congreso, puede irse y se empieza a arreglar este entuerto. Sin presentar renuncia, solamente si me muriera. Claro, son las dos formas. Porque si no es un abandono del cargo y me investigarían penalmente por abandono del cargo. Está prohibido por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, artículo 153, numeral 9. O sea, usted tiene sus manos atadas, digamos, hasta que su nominador... Sí, señor, claro, así es. Por ejemplo, su merced, ¿a quién le presenta la renuncia? A su jefe, ¿cierto? Pero si usted se va, ¿eso qué está? Abandono de cargo, ¿cierto? Terminación unilateral del contrato, no le pagan, lo sancionan. Entonces, estamos en manos del Congreso, que es nuestro nominador. El nominador es un ente autónomo, es el Congreso de la República, que tiene que reunirse, tiene que aceptarla y tiene que decir a partir de cuándo, porque si no incurriríamos en un delito. Es que hay unas normas que así lo establecen, que no nos gusten, cambien la normatividad, digan que la gente se puede ir cuando quiere y puede abandonar el cargo cuando quiera, me aburrí, me voy. Entonces dejo tirado la función, entonces rico así, y no cojo ninguna responsabilidad, pero es que hay que ser responsables, y yo no voy a violentar la ley. Hay una cosa que tengo en mi vida como parámetro, que es no violentar ni la Constitución ni la ley. Ya tiene las manos atadas, ganándose 30 millones de pesos al mes, con 30 días adicionales al año de vacaciones, adicionales a los 20 que ya tiene, carro y demás privilegios. Se nos acabó el tiempo esta noche, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.